Joining us now, CNN chief data analyst Harry Enten. Harry, we're talking about tariffs here. You're just hearing that conversation. Has Trump push for tariffs been successful in the minds of the American people? No. No is the simple answer. I mean, I think that Americans have moved more against tariff than any other major Trump policy that he's been pushing during this second term. What are we talking about here? Well, why don't we just look at this? New tariffs on imported goods. You go back to November of 2024, the majority, 52%, were in favor of it. Look at where we are now. Desde mediados de enero, el flujo regulatorio entre Estados Unidos y Canadá dejó de seguir el patrón estable que lo había sostenido durante décadas. En la mañana del lunes 15 de enero de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó una actualización técnica que a primera vista parecía un ajuste rutinario de la clasificación arancelaria. El documento reevaluaba categorías de sensibilidad estratégica en el comercio bilateral y retiraba discretamente a Canadá de la lista de socios con prioridad automática para el acceso preferencial en sectores agroindustriales. La redacción era neutra, carente de énfasis, pero su efecto inmediato se entendió claramente en los pasillos diplomáticos de Ottawa. Por primera vez en más de 20 años, la agricultura canadiense quedaba oficialmente fuera de la zona de protección que los reguladores estadounidenses habían mantenido incluso en periodos de tensión política. El gesto no fue precedido de ningún aviso previo ni de ninguna ronda técnica de alineación, lo que sugirió a los observadores del sistema que se trataba menos de una revisión técnica y más de una señal deliberada sobre la disposición de la Casa Blanca a flexibilizar vínculos considerados hasta entonces estructurales. Horas después de la publicación, circularon despachos internos entre el Ministerio de Finanzas canadiense y los sectores de comercio exterior, en los que se instruía a los asesores a levantar los contratos vigentes y los términos de referencia de los acuerdos complementarios al TEMEC. La urgencia no era resultado del pánico, sino de la percepción de que se estaba cruzando una frontera institucional. En pocos ciclos de información, representantes del sector agrícola, parlamentarios de la oposición y entidades logísticas ya habían iniciado consultas de emergencia para evaluar los posibles efectos en cadena de la medida. La inquietud que se extendía entre los actores institucionales no provenía de la acción en sí, sino de la forma en que se llevó a cabo. Sin anuncio político, sin tensión pública, sin construcción narrativa. Solo una actualización documental que en la práctica reordenaba los parámetros de previsibilidad comercial entre los dos países. El contexto en el que se produce este cambio está marcado por una acumulación de ruidos. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el gobierno estadounidense ha adoptado medidas unilaterales en el ámbito del comercio exterior, dando prioridad a los acuerdos bilaterales con cláusulas más estrictas y reduciendo su margen de tolerancia a las asimetrías históricas en sectores como el acero, el aluminio y los fertilizantes. Aunque Canadá no ha sido el principal objetivo de estas políticas, el país ha sentido efectos indirectos, incluso en forma de contracción de las inversiones logísticas y aplazamiento de contratos en áreas que dependen de la previsibilidad arancelaria. La señal de enero, por lo tanto, se interpretó como un punto de inflexión, un posible abandono del trato preferencial canadiense en la matriz de decisiones comerciales de Estados Unidos. A nivel interno, el Parlamento canadiense reaccionó en dos etapas. Primero, con declaraciones moderadas del gobierno, que trató de enmarcar el episodio como parte de las fluctuaciones naturales de cualquier relación asimétrica. Luego, con movimientos más incisivos de la oposición, que pasó a tratar la medida como parte de una tendencia de desarticulación institucional en el eje Ottawa-Washington. La percepción de que no se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma de algo mayor,
se vio reforzada por la ausencia de canales de comunicación directa tras la publicación de la nueva clasificación. Asesores del gobierno canadiense confirmaron que, en las semanas anteriores, las solicitudes de reunión enviadas a organismos comerciales estadounidenses no habían recibido respuesta o habían sido redirigidas a instancias secundarias. El silencio operativo, especialmente en un tema que históricamente se ha tratado con prioridad, pasó a interpretarse como una ruptura. El efecto inmediato fue la suspensión, por parte de algunas cooperativas agrícolas y consorcios logísticos, de contratos de exportación programados con destino a estados del centro-oeste estadounidense. La medida fue cautelar, preventiva, pero suficiente para alimentar rumores sobre una posible reconfiguración de rutas y mercados. En provincias como Saskatchewan y Manitoba, donde la economía regional depende directamente de la fluidez de las exportaciones agrícolas a Estados Unidos, comenzaron a circular estudios preliminares sobre alternativas logísticas a través de los puertos del Pacífico y posibles negociaciones con los mercados asiáticos. Por ahora, no se trata de una sustitución definitiva del destino de los productos, sino de una adaptación forzada al nuevo grado de inestabilidad institucional percibido en la relación con Washington. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El cambio de clasificación en sí mismo no genera aranceles automáticos ni impide el flujo comercial a corto plazo, pero altera una premisa fundamental, la de que el comercio agrícola entre los dos países está blindado contra las fluctuaciones políticas coyunturales. Al eliminar ese blindaje sin diálogo previo, Estados Unidos señala que la previsibilidad que sustentaba la lógica de la interdependencia está, en este momento, subordinada a estrategias domésticas e intereses de corto alcance. Y eso altera las expectativas de todos los agentes de la cadena, desde el productor hasta el importador, desde el inversor hasta el formulador de políticas públicas. Esta modulación del riesgo, aunque todavía no vaya acompañada de medidas arancelarias, ya ha comenzado a interferir en la forma en que las empresas calculan sus compromisos. En los grandes grupos de procesamiento de alimentos del sur de Canadá se han iniciado revisiones contractuales que, aunque no se han hecho públicas oficialmente, tienen por objeto introducir cláusulas de salvaguardia en caso de sanciones inesperadas. Paralelamente, los bancos comerciales con exposición al crédito rural en estas regiones han comenzado a revisar las proyecciones de impago en caso de contracción de las exportaciones. Ninguna de estas medidas se ha articulado de forma centralizada. Son reacciones autónomas a un cambio de escenario que aún se está gestando, pero que ya afecta a decisiones reales. Es en este tipo de entorno en el que los parámetros institucionales se rediseñan sin previo aviso, donde las cadenas de suministro comienzan a operar con un margen de seguridad ampliado, lo que aumenta los costes, ralentiza las decisiones y obliga a renegociar condiciones que hasta entonces se consideraban estables. El cambio en el patrón no es una interrupción abrupta, pero el simple hecho de que haya sido posible sin una reacción coordinada ya rediseña la jerarquía informal de confiabilidad que sustentaba el flujo bilateral. Y una vez que este tipo de confianza se ve erosionada, aunque sea parcialmente, sus efectos se prolongan mucho más allá de los documentos que le dieron origen. El seguimiento de este proceso permite comprender cómo las estructuras que organizan el comercio internacional pueden transformarse mediante gestos aparentemente técnicos. Es en esta lectura continua, que conecta señales difusas con movimientos estructurales, donde reside el valor de observar cada detalle de esta reconfiguración en curso. A partir de ese momento, el episodio pasó a observarse no solo como un reflejo de la dinámica bilateral entre Estados Unidos y Canadá, sino como parte de una reorganización más amplia del patrón de relaciones comerciales norteamericanas.
El sistema jurídico e institucional que sustenta la integración económica regional se basa en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que sustituyó al antiguo TLCAN en 2020. Entre sus disposiciones se encuentra la cláusula de revisión obligatoria cada 6 años, con un plazo inicial establecido para el 1 de julio de 2026. Esto significa que todas las decisiones tomadas en este semestre, incluidos los gestos técnicos como la reclasificación arancelaria, se interpretarán a la luz de las próximas negociaciones de revisión. Y es precisamente por eso que el episodio adquiere una complejidad adicional. Anticipa los términos en los que Estados Unidos pretende llevar a cabo la próxima ronda. Dentro del gobierno canadiense, esta percepción ha tenido efectos inmediatos. El Ministerio de Agricultura ha activado su núcleo de evaluación de riesgos comerciales, solicitando simulaciones de impacto en diferentes escenarios de escalada arancelaria. Paralelamente, el Departamento de Relaciones Exteriores ha reactivado los canales diplomáticos con países de Asia y Europa, con los que Canadá tiene acuerdos pendientes o en negociación. La medida no supone una ruptura con Washington, pero indica un intento de ampliar el abanico de opciones antes de que se materialicen las presiones de la revisión del USMCA. El Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense, en comunicaciones reservadas con diplomáticos de misiones en Asia, destacó la necesidad de preparar alternativas logísticas en caso de un redireccionamiento repentino de los flujos de exportación. El lenguaje, aún cauteloso, ya reconoce que el escenario de estabilidad anterior puede no mantenerse. En Estados Unidos, la señal de Ottawa no pasó desapercibida. Los miembros del Comité de Agricultura del Senado iniciaron consultas con el Departamento de Comercio y la Oficina de Política Económica de la Casa Blanca para comprender los riesgos de represalias indirectas. La principal preocupación no son los aranceles en sí, sino el potencial de fragmentación de las cadenas de valor que conectan a las industrias de ambos países. Los productos agrícolas canadienses se procesan en plantas estadounidenses, al igual que los insumos estadounidenses abastecen las estructuras logísticas del interior de Canadá. La lógica de estas cadenas se basa en la sincronía regulatoria, la previsibilidad y los costos logísticos reducidos debido a la ausencia de barreras. Cualquier cambio, aunque sea marginal, tiende a afectar las decisiones a medio y largo plazo en el sector de las inversiones industriales. Es en este contexto que el movimiento canadiense hacia un acuerdo con China ha pasado a interpretarse como algo más que una búsqueda de diversificación. El gobierno chino, consciente de la creciente tensión entre Estados Unidos y Canadá, ha acelerado discretamente los términos de concesión para productos agrícolas como la colza y el trigo, insinuando la posibilidad de un acceso preferencial en caso de inestabilidad con Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China, en una breve nota publicada 2 días después de la reclasificación estadounidense, mencionó que el compromiso chino con las asociaciones estables incluye un diálogo abierto con los proveedores tradicionales de cereales y semillas. El mensaje fue recibido en Ottawa como una apertura formal, aunque indirecta, para la negociación de nuevos flujos comerciales. Este tipo de gesto, proveniente de una potencia con una clara estrategia de expansión de su influencia, tiene peso y fuerza práctica, más aún cuando se produce en el vacío de previsibilidad dejado por Washington. El sector privado respondió con rapidez. Las asociaciones agrícolas canadienses intensificaron los contactos con los compradores asiáticos, mientras que los grandes grupos logísticos iniciaron estudios de viabilidad para redirigir las rutas a través de los puertos de Columbia Británica. En Estados Unidos, representantes de la industria alimentaria advirtieron que, si se produce una reubicación sustancial de los productos canadienses, el abastecimiento interno podría sufrir aumentos de costes y retrasos.
especialmente en regiones dependientes de insumos procedentes del norte. La American Bakers Association, entidad que representa a los fabricantes de pan y derivados, emitió un comunicado pidiendo al Congreso que siga de cerca las negociaciones y evite que las disputas comerciales amenacen la estabilidad del suministro para millones de consumidores. Al mismo tiempo, ha crecido dentro del Departamento de Estado estadounidense el debate sobre los efectos colaterales de la actual política arancelaria. Circulan informes internos con análisis sobre la pérdida de influencia de Estados Unidos entre sus socios históricos, especialmente en el hemisferio occidental. La interpretación que comienza a ganar terreno entre los analistas de política exterior es que la previsibilidad comercial no es solo una herramienta económica, sino un activo geopolítico. Cuando se descarta como instrumento de negociación, los costes diplomáticos tienden a acumularse. La postura actual de la administración Trump, al reintroducir elementos de volatilidad en una relación que durante décadas funcionó con un alto grado de estabilidad, puede estar contribuyendo a erosionar la capacidad estadounidense para coordinar sus propios bloques regionales. En reuniones internas de la Cámara de Representantes, miembros de ambos partidos han mostrado su preocupación por la posibilidad de que Canadá avance hacia acuerdos estructurales con China en sectores como los fertilizantes, las proteínas vegetales y los biocombustibles. La posibilidad de que las cadenas estratégicas se desplacen fuera del circuito estadounidense, aunque sea parcialmente, altera la matriz de dependencia de la industria alimentaria y energética. La escalada no es solo comercial, sino también institucional. Cada nuevo paso, cada gesto sin respuesta, cada silencio prolongado entre las partes va reconfigurando, capa a capa, la arquitectura de las relaciones interestatales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el episodio de la reclasificación arancelaria canadiense, inicialmente tratado como un ajuste técnico, pasó a ser monitoreado por centros de investigación económica, cámaras comerciales regionales y agencias multilaterales. No se trata solo del impacto en los precios o en la balanza de pagos. Lo que está en juego es la capacidad del sistema interamericano para resistir las fuerzas centrífugas que, ante la falta de coordinación, comienzan a operar de manera autónoma. Cuando esto ocurre, la tendencia histórica es la regionalización de los flujos y la fragmentación de la lógica multilateral. Un escenario que beneficia a las potencias dispuestas a ocupar el espacio dejado por los antiguos líderes. Por eso se ha vuelto indispensable seguir de manera continua y contextualizada los movimientos institucionales en torno al TMEC y las decisiones comerciales unilaterales. Más que identificar tensiones, es necesario comprender cómo se acumulan, en qué momento se vuelven irreversibles y cómo reconfiguran el escenario internacional de manera estructural. A medida que el ambiente se vuelve más denso y las consecuencias comienzan a acumularse en capas sucesivas, las interpretaciones en disputa dejan de ser solo variaciones analíticas y pasan a comportarse como diagnósticos incompatibles entre sí. En el ámbito jurídico, especialmente entre los especialistas en derecho comercial internacional, la medida estadounidense sigue siendo interpretada de maneras radicalmente distintas. No solo en cuanto a su finalidad inmediata, sino también en cuanto al tipo de doctrina que revela. Una corriente más pragmática, alineada con la lógica de la negociación por presión y el uso de mecanismos arancelarios como instrumento de apalancamiento, considera que la reclasificación funciona como preparación estratégica para la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Según esta interpretación, la medida no constituye una ruptura estructural, sino una acción calculada a corto plazo, elevar el costo de la acomodación, aumentar la asimetría en la mesa de negociaciones y preparar de antemano el terreno para que las exigencias estadounidenses se formalicen en los próximos meses.
El objetivo, desde esta perspectiva, sería simple: reposicionar el punto de partida de la negociación, imponiendo límites y creando la sensación de que la concesión será inevitable. En contraposición, una línea más cautelosa, compuesta en su mayoría por exmiembros del Departamento de Comercio y observadores de la arquitectura institucional a medio plazo, interpreta el episodio como una señal de algo más profundo. Para este grupo, la relevancia no radica solo en la tarifa, el producto afectado o la disputa técnica sobre la clasificación. El elemento central sería el patrón de conducta que se consolida detrás de la medida. Desde esta perspectiva, Estados Unidos estaría sustituyendo la lógica de la estabilidad por una doctrina de imprevisibilidad administrada, en la que la volatilidad no surge como un efecto secundario, sino como un método. La política comercial, por lo tanto, dejaría de funcionar como una extensión de reglas predecibles, para operar como una herramienta de discontinuidad controlada, capaz de generar reorganizaciones, imponer dependencia y poner a prueba los límites. Desde esta perspectiva, la reclasificación arancelaria sería menos un acto táctico y más una señal de reconfiguración deliberada del papel estadounidense dentro de la red continental de interdependencia económica. Esta división interpretativa no se limita al ámbito jurídico. En los think tanks y centros de formulación estratégica que operan entre Washington y Toronto, crece la percepción de que el problema más relevante no es el impacto directo de un arancel específico ni el volumen de exportaciones involucrado, sino la erosión progresiva de la confianza regulatoria. El comercio agroindustrial entre Canadá y Estados Unidos se ha sostenido durante décadas no solo por tratados y cláusulas, sino por la previsibilidad del comportamiento. El sistema funcionaba porque las empresas, los inversores y los operadores logísticos podían dar por sentada la continuidad y la coherencia institucional. Cuando esa previsibilidad se rompe unilateralmente, la estructura formal del acuerdo puede incluso seguir en pie, pero su eficacia práctica comienza a perder consistencia. El acuerdo sigue existiendo, pero se vuelve menos operable. Es esta pérdida de densidad funcional la que se debate entre los responsables de la formulación de políticas públicas. Porque la confianza en este tipo de arquitectura no se desvanece con un solo choque. Se desgasta por interrupciones repetidas, por señales contradictorias y por sucesivos cambios de parámetros que hacen que la coordinación sea más costosa y menos estable. En el plano geopolítico, el episodio también empuja a Canadá a una zona de exposición estratégica. Al ampliar su diálogo con China, Ottawa señala que está reevaluando sus prioridades y construyendo alternativas ante la creciente inestabilidad de su socio central. En términos económicos, el movimiento puede defenderse como una adaptación racional, pero conlleva implicaciones estratégicas de largo alcance. Analistas vinculados a la Escuela de Estudios Internacionales de Montreal argumentan que este acercamiento no debe interpretarse como un alineamiento ideológico, sino como una respuesta institucional a una prolongada secuencia de choques de previsibilidad. En la práctica, sería el comportamiento típico de un país mediano que intenta preservar la funcionalidad económica ante la volatilidad de su principal socio. Otros expertos, sin embargo, advierten que una profundización de este eje puede debilitar los mecanismos multilaterales en los que Canadá ha participado históricamente como estabilizador. No se trata, por lo tanto, de cuestionar la legitimidad del ajuste canadiense, sino de evaluar sus efectos sistémicos en el equilibrio regional y en la arquitectura global de las alianzas económicas. En el sector privado, las incertidumbres se traducen en costos palpables. Los productores agrícolas, los proveedores industriales y los operadores logísticos informan de un aumento directo de los gastos asociados a la inestabilidad. Y no se trata solo del impacto arancelario. Surgen seguros más caros, plazos de entrega más largos, exigencia de rutas alternativas
y multiplicación de contratos paralelos para compensar los riesgos regulatorios. Estos costos tienden a no aparecer claramente en las estadísticas oficiales de comercio exterior, pero presionan los márgenes, alteran las estrategias y frenan las decisiones de inversión. Hay empresas que han optado por posponer sus expansiones, redirigir parte de la producción a los mercados internos o acelerar la búsqueda de socios en regiones percibidas como institucionalmente más predecibles. El resultado es un desplazamiento lento pero continuo de las cadenas productivas, lo que reduce el grado de integración continental que se había consolidado a lo largo de las últimas décadas. Por ello, comienza a cobrar fuerza la idea de que se está produciendo una progresiva desvinculación. El debate, ahora, intenta responder si esta desvinculación es temporal, vinculada a una coyuntura política específica, o si indica una transición estructural hacia un nuevo patrón de relaciones comerciales continentales, más fragmentado y menos coordinado. No hay consenso. Parte del sector financiero cree que la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá aún puede contener el proceso y revertir parte de la desorganización. Siempre que surjan señales consistentes de estabilización por parte del gobierno estadounidense. Otras interpretaciones discrepan y afirman que ni siquiera un retroceso retórico será suficiente para restaurar la confianza perdida. Porque la confianza en este ámbito no se reconstruye con discursos. Depende de patrones de conducta repetidos a lo largo del tiempo, de la coherencia institucional y de la previsibilidad sostenida. Las contradicciones institucionales se hicieron más visibles en las audiencias celebradas en las últimas semanas en las comisiones de comercio del Parlamento canadiense y del Congreso estadounidense. Surgieron posiciones opuestas, en algunos casos explícitamente conflictivas. Los parlamentarios alineados con el Ejecutivo defienden la prerrogativa soberana de revisar las clasificaciones arancelarias según criterios internos de competitividad. Otros advierten que la inestabilidad regulatoria produce efectos destructivos en las cadenas integradas, especialmente cuando estas cadenas requieren altas inversiones y planificación a largo plazo. Representantes de estados estadounidenses muy conectados con el comercio con Canadá, como Michigan, Minnesota y Dakota del Norte, expresaron su preocupación por la posibilidad de desorganización logística, pérdida de eficiencia productiva y reducción de puestos de trabajo asociados al flujo transfronterizo. En Canadá, los líderes rurales y las asociaciones industriales intensifican la presión para que se adopte una postura más firme, defendiendo la previsibilidad como un activo esencial, incluso si ello implica ampliar los acuerdos comerciales alternativos. El panorama sigue abierto y con poca visibilidad. Los analistas de riesgo político describen el momento como un entorno en el que decisiones aparentemente pequeñas pueden generar efectos desproporcionados, precisamente debido a la interdependencia acumulada. Uno de los mayores obstáculos para realizar proyecciones fiables es la dificultad de distinguir en el comportamiento de la administración estadounidense qué es estrategia deliberada y qué es improvisación táctica. Esta ambigüedad reduce la capacidad de anticipar el rumbo, y mientras continúa el debate teórico, el mercado no puede detenerse. Las decisiones prácticas de compra, venta, inversión, almacenamiento y logística siguen tomándose a diario en medio de la incertidumbre. Paralelamente, China sigue el proceso con atención estratégica. Señales recientes del Ministerio de Relaciones Exteriores chino indican que Pekín ve en la tensión una oportunidad para profundizar los vínculos con socios que se sienten menos respaldados por las alianzas tradicionales. Esta lectura también aparece en foros multilaterales, donde comienza a formarse una nueva gramática para lidiar con la fragmentación de los bloques económicos históricos.
Países medianos como Canadá se ven obligados a operar simultáneamente en múltiples tableros, probando combinaciones comerciales que hasta hace poco parecían improbables. En este entorno es esencial observar no solo los anuncios formales, sino también las omisiones, los reposicionamientos discretos y los cambios silenciosos de postura que rara vez aparecen en los comunicados públicos. Lo que está en juego no es solo el futuro de las tarifas agrícolas específicas. Está en disputa la estabilidad de una arquitectura económica continental que ha sostenido la prosperidad regional durante décadas. El sistema aún funciona, aún responde, pero las fracturas se han hecho visibles y comienzan a comprometer el mecanismo central que lo mantenía cohesionado: la confianza como eje de coordinación. Por lo tanto, seguir los próximos movimientos requiere calma, profundidad y método. Las decisiones institucionales que se están tomando ahora pueden definir, de manera silenciosa pero duradera, el patrón de funcionamiento del comercio internacional en las próximas décadas. No solo en América del Norte, sino como referencia para un mundo cada vez más marcado por la inestabilidad regulatoria, la fragmentación de bloques y las disputas estratégicas por la previsibilidad.